ya hace un mes. Si la de 8 días ni nos acordamos, ¿verdad? Menos la de un mes. Bueno, estábamos hablando del diseño de Dios, ¿se acuerdan? Que Dios tiene una patente que es el único que lo puede manejar como Él quiere. El hombre no tiene facultad, no tiene la capacidad para transformarlo, no tiene la sabiduría para alterarlo, y cuando lo hace resultan problemas. El diseño de Dios es único y nadie más lo puede manejar más que Él. Estamos hablando cómo el Señor en su misericordia y en su amor, viendo a Adán que no era feliz, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y gracias a Dios porque instituyó el matrimonio para que el hombre pueda ser feliz. ¿Cuántos son felices? ¿Sí? Algunos están luchando para ser felices, algunos han batallado mucho para ser felices. Son pocos los que han estado en felicidad todo el tiempo, porque el matrimonio incluye problemas. Imagínense nomás 2 personas que deciden unirse para vivir juntos, de trasfondos tan distintos uno del otro, de formación tan distinta uno del otro, de influencias familiares unos de otros tan diferentes, de ideas tan distintas uno de otro, para que luego puedan vivir juntos toda la vida. Pues sí, trae problemas. Los psicólogos dicen que después de 10 años de matrimonio la pareja puede estar estable. Hay que esperar 10 años. Pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo que dice la Biblia. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Luego dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, los que hemos encontrado esposa, hemos encontrado el bien del Señor y nos ha ido bien. Si bien es cierto que tiene sus momentos difíciles, pero vamos aprendiendo poco a poco, y eso es bueno porque precisamente eso es lo que hace la relación de pareja bien divertida, porque no sabes qué surge al rato, pero el mismo Dios te da la capacidad de enfrentar esa situación y juntos en esa relación, en ese diálogo que nos da el Señor para tener, podemos encontrarle solución a los problemas de la vida. El hombre dice que no es bueno que el hombre esté. El hombre, la humanidad, el mundo dice que es bueno que el hombre esté solo. Y han alterado el orden de Dios, han modificado el diseño de Dios, y ellos dicen: pues vamos a juntarnos 2 años a ver si somos compatibles, y después de esos 2 años vamos a ver si nos casamos o no. ¿Verdad? Dios no dice eso. Y por eso hay más seguridad de que esa pareja, después de 2 años vivir juntos, terminen separándose. Dios dijo que es bueno que el hombre encuentre su esposa, porque encuentra el bien. Y estableció principios muy importantes para que este matrimonio pueda funcionar. Hoy vamos a estudiar el papel del esposo cristiano, y en la próxima nos toca estudiar el papel de la esposa cristiana. Hoy vamos a aprender cuál es el papel del esposo que es cristiano. Les invito a que oremos para que el Señor nos hable en esta noche. Amén. Señor, ya estamos aquí esta noche, este día que Tú escogiste para que viniéramos a escuchar Tu palabra. Sabemos que nos hace mucha falta aprender principios de Tu palabra que nos ayuden a llevar un matrimonio exitoso, un matrimonio feliz, así como es Tu deseo. Y estamos aquí para aprender, Señor, para entender, para corregir, para mirar nuestra propia vida, Dios, y ver qué es lo que yo necesito cambiar, qué es lo que necesito modificar.
Ayúdame, Padre, a tener la humildad y la sencillez necesaria para reconocer mis errores, para dejar a un lado mi orgullo, Señor, y ponerme delante de tu presencia para que tú me instruyas, para que tú me corrijas, para que tú me enseñes, Señor. En esta noche cada pareja que ha venido con ese deseo de aprender de ti lo que quieres y tienes para nosotros esta noche, Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que seas tú enseñándonos, Padre, tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros quisiéramos resumir el diseño de Dios en la creación con una sola palabra, pudiéramos decir que es la palabra orden. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 1:2? Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacío. Dios no puede haber creado algo en desorden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Ya dijimos que algo tuvo que pasar, pero este no es el asunto de ahora, sino desde ese tiempo Dios empezó a ordenar las cosas. Desde este primer versículo de Génesis dice que la creación estaba desordenada y vacía. Desorden es sinónimo de caos, de confusión, de falta de dirección, sin rumbo. Y la gran mayoría de las familias, tal vez sepan o no sepan, que viven en un caos, que viven sin rumbo, que no tienen dirección. Es una vida en desorden. El papá no sabe qué hacer, la mamá no sabe qué hacer, los hijos menos saben qué hacer. Es un caos. Génesis 1:2, como dijimos, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Seguramente Dios no está ahí, porque Dios es un Dios de orden. Cuando un fabricante lanza un producto al mercado, lo acompaña con un manual, con un instructivo, donde el comprador pueda detenerse a estudiar y a mirar cuál es la mejor manera de que este aparato le funcione y pueda seguir sus instrucciones. ¿Cómo creen ustedes o se pueden imaginar si Dios nos da el diseño para la pareja, para la familia, para los hijos, y una orientación o un instructivo, pero nosotros no consultamos el instructivo? Vamos a necesitar seguramente otra familia, porque la que tenemos la hemos hecho pedazos. Dios nos dejó un manual de cómo se deben arreglar las cosas en la casa, en la relación entre esposos, la esposa con los hijos, con los padres. Todo el instructivo está ahí. No tenemos por qué inventar cosas, ni tenemos por qué acudir a otras fuentes o a otros lugares para encontrar solución a los problemas. Dios es la respuesta y su palabra es el manual donde se encuentra todo consejo que el hombre y la mujer pueden necesitar para su relación de matrimonio. El esposo, con ese espíritu de que a veces se siente todo, sábelo todo, a veces no atiende los asuntos que están empezando a afligir la relación, dándole poca importancia o pensando ya se le pasará o luego hablaré con él, y cuando ya quiere hablar es demasiado tarde y ya no puede hacerle. Cuando la Biblia nos habla del universo y de nuestro planeta, puso límites y les dio orden. Por ejemplo, hasta hoy, esa bonita luna que miramos en las noches y nos hace la vida romántica, sigue girando alrededor de la Tierra desde que Dios lo puso ahí. A la Tierra le dijo: tú vas a correr alrededor del Sol por 365 días. Está corriendo desde que Dios lo puso ahí.
A los mares les dijo, ustedes no pueden invadir el terreno seco porque hasta su límite. De repente se sale de sus bordes por la influencia de los vientos, pero el mar sigue en su posición que Dios le ha dado. Todo lo que Dios ha creado es un orden, cosmos. Lamentablemente, cuando el hombre ha metido su mano en muchas cosas sin guiarse por el instructivo, por la palabra de Dios, pues ha echado a perder las cosas. Porque debemos consultar la palabra del Señor, debemos amar la palabra de Dios, porque ahí encontramos el consejo para todas nuestras necesidades, para todos nuestros problemas. Entonces, cosmos significa orden, cosmos significa armonía, adorno. ¿Cuántas familias o cuántos matrimonios es un cosmos en su casa? Hay orden, hay armonía. Batallamos en esas cosas, ¿verdad? Sufrimos muchas veces también. Todo tiene un orden, todo tiene un cosmos. Lo primero que tuvo que hacer Dios fue ordenar. ¿Cuántos quisieran tener una familia de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo al plan del Señor? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar todo lo que está en desorden, todo lo que está en caos. Y aquí vamos a encontrar un asunto muy importante en el trabajo de ordenar las cosas. Y en primer lugar, en 1 de Corintios, ¿quieres ir conmigo? 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La iglesia de Corinto estaba hecha un caos, y lo primero que dice el apóstol Pablo, que la cabeza es Cristo de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer. Y este es el primer orden general, el orden de autoridad. Es desde arriba Dios, luego Cristo, luego el varón y luego la mujer. Cuando Dios designa al varón como cabeza, está hablando de liderazgo. Esposo, tienes que ser un líder. Y esta es una de las cosas que más carecen en las familias. Porque hoy el mundo nos ha enseñado que, hablando de liderazgo, la mujer está en la misma altura que el varón. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? No. Y por eso hay desorden, por eso hay problemas. Y tantito peor, hoy los roles se han invertido. El esposo es el que cuida la casa y la esposa es el que sale a trabajar para proveer el sustento. Es un caos. Es lo que el mundo hace. Y es normal en la mente de la gente que no conoce a Dios. Pero gente que conoce a Dios y conoce su palabra, sabe que ese no es el orden que Dios ha establecido. A veces los dos se encargan de proveer para la casa, o a veces los dos llevan el liderazgo. ¿Eso dice la Biblia? Tampoco dice la Biblia así. En algunos de los casos peores, ninguno lleva el liderazgo y ninguno lleva el sustento. ¿Cuál de los tres está peor? Los tres están peor, porque no es como Dios diseñó al matrimonio. Los tres están más mal de acuerdo al diseño de Dios. Cualquiera de los dos es un claro ejemplo de que Dios no está allí. Y si Dios no está allí, el matrimonio se vuelve un caos. Porque Dios es un Dios de orden.
Dios no habita en desorden. Entonces ahí no hay bendición. El varón es la cabeza. ¿Qué significa ser cabeza? Pablo usa la analogía de un cuerpo y las tres principales funciones de un líder o una cabeza es que da dirección, que da provisión y que da protección. Estas son las principales funciones de la cabeza o del líder: dirección, provisión y protección. Entonces, el líder da dirección. Cuando el Señor habla de la cabeza, no está diciendo que vale más que la mujer. No está diciendo que es más importante que la mujer. No está diciendo que cuenta más que la mujer. No está diciendo que es más capaz que la mujer. Lo único que está diciendo el apóstol y Dios es que tú, varón, eres líder, eres la cabeza. Primera de Timoteo 2:13 dice por qué el varón es la cabeza. Dice porque Adán fue creado primero. Porque Adán fue, ¿qué dice? Creado primero. Él es el líder. La mujer no puede ser líder sobre su esposo. ¿La mujer qué? No puede ser líder sobre su esposo. La Biblia te dice, varón, que la esposa no puede ejercer dominio sobre ti. Tú tienes que dominar sobre ella. Y a la mujer puede no gustarle, pero la Biblia así dice. ¿Y los cristianos qué vamos a hacer con la Biblia? Pues a obedecerla, ¿verdad? Porque ahí encontramos el instructivo del Señor. Entonces parece que el varón hoy no solo tiene que retomar su liderazgo, sino a veces arrebatarlo de la mujer, pero usando la gracia de Dios. Y allí es donde se pone complicado. ¿Usando qué? ¿La fuerza? ¿Usando la violencia? No, usando la gracia de Dios. Y la verdad que no muchos hombres o esposos usan la gracia de Dios. Quieren arrebatarlo a golpes, a insultos, a heridas. Y no es así como va a funcionar tampoco. Escuchen bien, cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, la sentencia para la mujer en Génesis 3:16 dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ya no hablemos de que le dice: multiplicaré el dolor de tus preñeces y con dolor darás a luz tus hijos. Eva todavía no sentía esos dolores, todavía no tenían hijos, pero ya Dios le había dado la sentencia a la mujer, pero diciéndole: tú vas a estar sujeta a tu marido. Entonces, cuando entra el pecado, sucede también algo en ese sentido, de que la mujer entonces por el pecado mismo tiende a querer imponerse. Está en su naturaleza caída el deseo de ser líder y el pelear el liderazgo, a veces a capa y espada. Y ahí está el problema. Por eso es que el hombre debe enseñorearse de su esposa, pero con la gracia de Dios, en amor, amén. En la naturaleza de la mujer, como parte de su desobediencia y castigo, ella va a querer hacer líder, va a querer gobernar, está en su naturaleza, va a desear ser líder, va a desear gobernar y lo logrará si el hombre lo permite. Y según esta ley, aunque a la mujer le guste ser gobernada, cuando tú, varón, empieces a gobernar o poner tu vida en cosmos o en orden, la primera que se te va a levantar
es tu mujer. Eso es cierto. Se va a levantar y no es porque ella quiera frustrar tu felicidad, es parte de su naturaleza, por la consecuencia de esa caída, por ese pecado que entró en el hombre. Si el hombre no hubiera pecado, este no sería un problema, porque la mujer estaría ocupando su lugar con la pureza y santidad como Dios les diseñó. Pero el pecado fue que trastornó todo esto y ha sembrado en el corazón de la mujer ese anhelo de ser líder, ese anhelo de gobernar. Es por eso que muchas familias viven en matriarcado, hermanos, donde la mujer gobierna, donde ella es el líder. Se han cambiado los papeles, se han invertido, mis hermanos. Si la mujer gobierna, después enseña a sus hijas a gobernar, ¿verdad? Y cuando esta hija se casa, pues gobierna al marido, porque así fue enseñado. Y aparte de eso, está en su naturaleza, pues entonces esta es una bomba de rebelión. Y por eso el problema. Una cosa que nos va a ayudar mucho es entender el por qué somos cabeza y por qué Dios nos diseñó de esa manera. Cuando la mujer pueda entender esto, no será ningún problema su sujeción a la autoridad que Dios le ha dado. Y más cuando ya hemos conocido a Cristo Jesús, más cuando estamos siendo instruidos y guiados por la palabra de Dios, vamos a entender mejor nuestro papel y entonces vamos a poder tener más armonía en nuestra relación y en nuestra familia. Amén. Entonces, si tú fuiste enseñada a gobernar, porque procedes de una familia donde la mujer dirige, aparte está en tu naturaleza, entonces el problema se intensifica. Si el varón vivió en un matriarcado, cuando llegue el matrimonio, este varón también va a estar acostumbrado a que la mujer gobierne. Y se repite el asunto, a menos que la mujer sea transformada por la gracia y por la misericordia de Dios, podrá levantarse y vivir como Dios ha ordenado en su palabra. De otra manera va a repetir lo mismo que él ha aprendido. Varón, tú eres el líder, el que debe dictar cómo se deben hacer las cosas, porque esta es tu responsabilidad. Además, porque si algo sale mal, Dios va a venir contigo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que Dios descendió buscando al hombre? ¿Verdad que no buscaba a Eva? No le dijo, Eva, ¿dónde estás? No, porque Eva no era la líder. Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Vino con la cabeza de autoridad, con el responsable. Y así también Dios va a venir y nos va a decir, ¿dónde estás tú? Si tú no tienes el gobierno ni el liderazgo de tu familia, las cosas seguramente van a salir mal y de todos modos el Señor también va a venir a pedirte cuentas. Dios así lo diseñó, así es la familia, así es el matrimonio y esto fue lo que Dios estableció así. ¿Qué tenemos que hacer entonces, varones? ¿Qué vamos a hacer? Arrebatar el liderazgo. Bueno, yo sé que ustedes están funcionando a la perfección, ¿verdad que sí? Por eso no hay problemas. Bueno, pero si hay, pues hay que entender la Escritura y hay que aplicarla para que solucionemos los problemas. ¿Cómo vamos a conquistar el liderazgo? Pues seguramente que no será con violencia, lo vamos a hacer tampoco sin fuerza, sino con la gracia de Dios y con amor. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, el hombre, cabeza, esposo, debe tomar la iniciativa. Cuando el hombre ha dejado de ser líder es porque ha dejado de tomar iniciativa y ha dejado que la esposa sea quien tome las iniciativas. O sea,
le da tanta flojera pensar para decidir que le ha dejado a su esposa esa parte, y por eso hay problemas. El hombre tiene que tomar la iniciativa, es el que debe ir adelante. La mujer no está hecha para ir adelante. El hombre está diseñado para ir adelante y recibir golpes, si es necesario, para abrirse camino. La mujer no está hecha para esas cosas. Por eso cuando el hombre ha modificado los papeles de este diseño llamado matrimonio, pues hay problemas. Y hay 3 tipos de decisiones para tomar. Una es la decisión unilateral, otra es la decisión democrática y la otra es la decisión consultativa. La dirección unilateral es aquella que se toma por una sola parte sin consultar a nadie. Por ejemplo, aquel hermano que dice ahora sí a su familia: el pastor ya me dio permiso, ahora se van a hacer las cosas como yo digo aquí. Esa es una decisión que unilateral. O en la decisión democrática, a ver, vamos a votar, ¿vamos a ir a la iglesia o vamos a ir al cine? ¿Qué van a decir los niños? Al cine, papá. Y la esposa dice a la iglesia. Y el hombre ya no sabe qué hacer. Va a mandar uno al cine y otro va a mandar a la iglesia. Pues váyanse, yo me quedo en casa. Y se volvió un caos. No es así. La manera correcta de tomar decisiones y que el hombre tome el liderazgo, tomando la iniciativa, es buscar a Dios. Hay un problema, es responsabilidad del varón ir en oración, consultar a Dios. Señor, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Señor, tenemos este problema. A la primera persona a la que vas a consultar no es a tu suegra, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, es a Dios. En la Biblia encontramos muchos momentos en que el pueblo de Israel pasaba por situaciones difíciles y el líder consultaba al Señor y consultó a Jehová y oró a Jehová, buscó a Jehová. David, Moisés, Abraham, todos los líderes de aquellos tiempos buscaron a Dios por una respuesta en una gran necesidad. Entonces, después de que tú consultas con Dios, consultas con tu esposa, le escuchas. Y si tu esposa es temerosa de Dios, estará de acuerdo o va a dar su opinión. Pero si ella no es temerosa de Dios, esto va a complicar las cosas, porque no están pensando en la misma dirección, no hay sincronía en esta decisión que se quiere tomar porque se piensa totalmente diferente. Si ella es sincera y te dice como que no es de Dios, pues entonces tú vuelve a preguntarle a Dios. No dejes las cosas así, vuelve a consultar a Dios hasta que Dios te dé claridad en la decisión que debes tomar. La mujer que teme a Dios, la esposa que es temerosa de Dios, va a aceptar la decisión que Dios haya mostrado a su esposo y estará sujeto. Total, si le va mal o la cosa sale mal, la responsabilidad es del esposo, ya no la esposa, sino del esposo. Muy bien, otra cosa para que el hombre pueda conquistar ese liderazgo es que debe ser confiable. ¿El esposo qué? Ahora yo te pregunto, ¿tu esposo es confiable? ¿Cuántos puede decir sí? Y cuando dice no lo diga, mejor déjelo así. El esposo debe ser confiable. Porque si tú entras en este asunto de recuperar tu liderazgo, varón, te vas a encontrar con una leona defendiendo sus cachorros y no va a soltar, se va a resistir. Tu esposa no va a soltar el liderazgo. Dice que lo va a soltar, pero no es cierto.
no quiere ser gobernada. Si tú ordenas algo para recuperar el liderazgo, entonces tú tienes que ser ejemplo. ¿Cómo vas a recuperar tu liderazgo? Tú tienes que ser ejemplo. Familia, de hoy en adelante no vamos a tomar coca, ni papas, ni chicharrones, ni carnitas. Nos vamos a poner a dieta. Y por allá cuando andas allá en tu trabajo con tus compañeros te echas tu coca, tus chicharrones y tus carnitas. No puedes ser líder porque no estás dando el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo vas a ser ejemplo tú? Pues haciendo lo que tú estás diciendo. Te vean o no te estén viendo. Amén. Vamos a buscar a Dios. Vamos a tomar un tiempo para leer la Escritura, para orar. Vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor. Pues entonces hazlo. ¿Sí? Familia, vamos a ir a la iglesia. Pues vamos entonces. ¿Cuántos hijos teniendo ganas de venir a la iglesia no vienen porque sus papás están en otras cosas? ¿O cuántos niños han venido a la iglesia antes que sus papás? Hay niños que les encanta venir a su escuelita, pero no vienen porque su papá está ocupado. Y estoy hablando de familias cristianas, no de los que no conocen a Cristo. Es triste que los hijos quieran más ir a la iglesia que los papás, cuando ellos son los que deben ser el ejemplo de buscar a Dios, de tomar un tiempo para leer la palabra de Dios, para orar, para alabar juntos. ¿Cuántos matrimonios oran juntos de los que estamos aquí? Qué momento tan bonito experimentamos cuando los dos nos conectamos con el Señor. Cuando estamos en la misma sintonía. Podemos emprender las labores del día, las ocupaciones, con una paz en el corazón porque estamos caminando en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. No hay duda, no hay temor porque algo nos cobija cuando buscamos a Dios antes de todas las cosas. Nuestra mente está tranquila porque sabes que hay temor en el corazón de aquel hombre, aquella mujer que busca a Dios. Entonces, varón, tú tienes el primero que debes ordenar tus cosas, tienes que ser ejemplo de valentía, tienes que ser ejemplo de disciplina, tienes que ser ejemplo de esforzarte todos los días. Los hijos van a seguir a los papás no porque sea autoritario, sino porque pone el ejemplo. Y cuando tú pones el ejemplo, esto va a generar lealtad de tu familia. Esto va a producir lealtad en el corazón de ellos. Un esposo, para que funcione como líder, tratará de poner a los demás. Cuando un hombre esposo trata de poner orden en su casa, la mujer, para defender su liderazgo, tratará de poner a los demás en contra del esposo. Por ejemplo, papá disciplina al hijo conforme a la palabra de Dios y la mamá dice: vente hijo, vente, no llores, mamá no te pega, vente, vamos a la tienda, te voy a comprar unas galletitas. ¿Qué está haciendo ahí la esposa? Está usurpando la autoridad de su esposo. Por eso los hijos nos agarran la medida y se inclinan a donde se siente cómodo. ¿A cuál hijo le gusta la disciplina? ¿O a cuántos de nosotros nos gustó cuando nos disciplinaba? No gusta, ¿verdad? Y si encontramos a alguien que nos apapacha, pues ahí nos recargamos. Pero entonces, si no es aplicada la disciplina, trae muchos problemas el asunto. Por eso es importante entonces que la mujer entienda
que su esposo lleva la responsabilidad de ser líder en su casa. Y no debe estorbar al esposo en cuanto a poner orden y disciplina en su hogar. Este es el papel donde la mujer puede ayudar al marido a dirigir su casa. Fíjense, ese mismo espíritu tenía Absalón, ¿se acuerdan? Que la gente venía al rey y el rey no los atendía. Entonces Absalón se sentó a la puerta de la entrada del palacio y les decía: mira, ven, mi papá está muy ocupado, yo te atiendo. Y así se ganó todo el pueblo y se rebeló contra su propio padre para quitarlo del trono. ¿Sí? Tenemos que ser líderes, poniendo el ejemplo para ganarnos la lealtad de nuestra familia. ¿Tú puedes darle lealtad a alguien nomás porque sí? No, tú debes ganártelos. Debes estar totalmente convencido que cualquier cosa que ese hombre vaya a hacer, lo va a hacer para mejor de la familia. Tiene errores, sí es cierto, es hombre también, pero él va a hacer las cosas buscando lo mejor para ella, para su esposa o para sus hijos. Y si la familia está convencida de eso, entonces lo va a seguir, y por eso serán leales, porque son confiables. El esposo entonces tiene que ser, en primer lugar, arrebatar el liderazgo, y segundo, ser un líder confiable. Y un líder confiable tiene gran influencia en la familia o en esa relación de pareja. David, el rey, es el más claro ejemplo de un padre que no hizo las cosas bien. Nosotros hemos escuchado lo más bonito de David, el dulce cantor de Israel, que compone muchos cantos, muchos salmos. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía su voluntad, pero nos necesitamos estudiar la otra cara de la vida de David. David no fue un padre ejemplar. ¿Por qué crees que su hijo Amnón abusa de su media hermana Tamar? ¿Por qué crees que Absalón mata a Amnón por lo que le hizo a su hermana? ¿O por qué crees que Absalón mismo se subleva tratando de quitarle a su papá del trono? Ahí no había dirección. La familia de David era un caos también. El amor entre ellos no podía expresarse, no sabía cómo expresarse. Y por eso en los hijos había tantos problemas. Y el hijo más chico, Absalón, que más o menos era el que era mejor, a quien Dios le dio tanta sabiduría, tanta fama y tantas riquezas, terminó peor que los demás. Las muchas mujeres que tuvo desviaron su corazón hacia la idolatría, incluido la inmoralidad sexual. Terminó mal y ninguno fue leal con él. Hay 3 síntomas que se miran de una familia que no tiene líder. Primero, inmoralidad sexual. Segundo, rebelión. Y tercero, desobediencia. 3 signos de una familia o de un matrimonio, de un hogar donde no hay un líder. Inmoralidad sexual, rebelión y desobediencia. Si en tu familia, en tu hogar, hay una de estas 3 cosas, la culpa no es de nadie más que tuyo, esposo, varón, cabeza del hogar. Estos son 3 síntomas de la familia donde no hay un líder, donde no hay quien ponga el ejemplo, donde no hay quien dé dirección. Por eso cuando el esposo no está, cuando la esposa tampoco está, estadísticamente hay mucha más probabilidad de que la hija se embarace a los 13 o 15 años, o que ese hijo desde pequeño empiece a involucrarse en los vicios de la droga o del cigarro. ¿Y a dónde crees que han salido todos esos hombres que están metidos hoy en
en la violencia, en el crimen organizado, por ejemplo. Son resultado de hogares desintegrados, de familias donde no hubo un ejemplo, donde no hubo un líder que los guiara. Se formaron solos, se formaron en la calle, escucharon el consejo de todo el mundo con su influencia del pecado, y por eso terminan en esos círculos. Por eso la sociedad está como está. No hay un ejemplo, no hay lealtad, no hay a quien seguir. Entonces, el varón tiene que ser líder, tiene que tomar decisiones, que se gane la lealtad de su esposa, que se gane la lealtad de su familia con el ejemplo, no por fuerza, no por conveniencia, como los políticos que dan cosas para ganarse su lealtad, su voto. No es así en el hogar, no es así en la pareja. Hay padres que les compran a sus hijos zapatos de marca, ropa de marca, el mejor celular y relojes hasta más caros que los que ustedes usan, tratando de comprar su lealtad. Ahora, no está mal que se los compre si lo necesitan, pero comprarlo con motivos equivocados, eso no está correcto. No es así como se gana la lealtad, se gana con el ejemplo. Amén. El segundo papel del esposo es que sea proveedor. Génesis 2:15, Dios le dio la encomienda a Adán de labrar la tierra, de proveer el sustento. ¿Sí? Dios lo puso para proveer a su familia. Este es un orden del Señor, Génesis 2:15. Y el mayor problema es esto en la pareja también. La mayor queja de la esposa es que ya no me cuida, es que ya no me atiende, es que ya no está con nosotros, ya no le importamos como familia, ya no nos ve. Y el esposo contesta, pero es por eso trabajo, para darles todo lo que necesitan, y con eso me pagan, hasta reclama. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Vamos ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un ser humano se compone de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Notemos muy importante que en primer lugar está el ¿qué? El espíritu. El cuerpo ocupa el último lugar. Si un varón tiene que ser proveedor, tiene que serlo en estas tres áreas. Proveedor en el área espiritual, consejo, dirección, ejemplo, buscar a Dios juntos, movilizar a la familia a obedecer la palabra de Dios, preparar a la familia para ir a la iglesia, adorar al Señor, amar a Dios, a servir a Dios. Todo eso es el trabajo que el esposo debe cumplir con su familia y con su esposa. Proveer en el área espiritual. Si tú estás proveyendo el techo, abrigo y sustento, qué bien, felicidades, pero eso es apenas una tercera parte y además es la última. La parte más importante es el área espiritual y es ahí donde hay más carencia. Por eso los hijos se rebelan, por eso la esposa también se rebela, por eso el hogar y el matrimonio es un caos, porque no se está siguiendo en el orden correcto que Dios ha establecido. La más importante área en que se debe proveer es en el área espiritual, ¿sí?
Tus hijos traen tenis de marca que son muy caros, videojuegos carísimos, de última moda, pero en lo espiritual están vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen el cariño ni el calor de los padres o del papá porque está tan ocupado. ¿Por qué? Porque no le interesa el área espiritual de los hijos. Tienen ropa fina, pero están desnudos. De esa provisión espiritual que debe ser la más importante porque es la que nutre el área más importante del ser humano. Amén. El padre tiene que enseñar, el padre tiene que instruir, el padre tiene que corregir, el padre tiene que dar el ejemplo, el esposo igual. Esa es la principal función como varón según el diseño de Dios. Si en la familia la que da instrucción espiritual es la mujer, eso está mal. No es el orden de Dios. En la Biblia encontramos, en el libro de Proverbios, está lleno de consejos de un padre hacia el hijo. Una mujer puede enseñar, sí puede enseñar, pero no puede ejercer dominio a la vez que enseña. Y no porque sea malo, es el orden de Dios, es el diseño de Dios. La mujer tiene otras funciones muy importantes, como las que describen Proverbios capítulo 31, que muchos ya hemos leído. Allí dice que ayuda al esposo en el trabajo, en los quehaceres de la casa. Le provee vestido a la familia, ropa gruesa para cuando viene el frío. Va y hace mercadería, compra, vende, pero atiende a su familia, es su principal función. El esposo se sienta y da instrucción espiritual a los hijos. Encontramos muchos pasajes en la Biblia donde el hombre dice, escucha el consejo de tu padre. Proverbios 1:8, Proverbios 1:15, Proverbios 3:1, Proverbios 4:3, versículo 4, versículo 20, Proverbios 5:1, Deuteronomios 2:6 al 9. Hay muchas citas donde la Biblia le dice al varón que instruya al niño, que le enseñe el camino. El padre está diciendo, no hagas caso a la mujer ajena. Es el papá dando instrucción al hijo. El hijo sabio recibe el consejo de su padre y tiene muchas otras porciones en la palabra de Dios donde el hombre es el que instruye espiritualmente al hijo. Esa es principal función en el área espiritual del papá y del esposo. Amén. Amén o no amén. Tercera responsabilidad del varón, de la cabeza del hogar, ser protector. Volviendo al libro de Génesis capítulo 2 versículo 15, en lo que Dios le encomienda a Adán, aparte de labrar la tierra, le dijo que la guarde, que la proteja. El mandato de Dios a Adán, al ponerlo en el huerto, aparte de labrarlo, era que guardara la tierra, cuidarla, trabajarla sí, sacarle provecho sí, pero también vigilar, ser un centinela día y noche. Cuida de las amenazas, de los peligros, vigila, custodia, y ese es el papel del esposo, vigilando, guardando su casa, su familia, su pareja, vigilando qué es lo que los hijos están haciendo, qué es lo que están mirando, qué es lo que la esposa está haciendo, estar atento a la necesidad de ellos. Claro que para esto se requiere tiempo, invertir tiempo y esfuerzo, ¿sí? ¿En qué aspecto el varón es protector? En el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y también en el aspecto físico. Y volvemos a encontrar a lo espiritual en primer lugar.
Materialmente o físicamente al hijo lo cuidamos con muchas instrucciones. Hijo, no cruces la calle corriendo, no agarres la tijera, no agarres lumbre, o no des información por teléfono a alguien desconocido, no le abras la puerta. Y un montón de consejos en el área físico-material. Pero con esa misma insistencia y dedicación le damos instrucción en el área espiritual a los hijos. Hijo, obedece a Dios. Hijo, busca a Dios. Ora al Señor, hijo. Atiende su consejo. Ámalo, sírvele. No es la misma insistencia que empleamos para atender al área espiritual de los hijos en cuanto a protegerlos. Damos instrucciones, muchas, pero en el aspecto físico, material, porque no queremos que él sufra. Hay hijos que dicen groserías. No digas eso. ¿Por qué no? Si mi papá lo dice en la casa. ¿Te imaginas? Aquí nuestros niños, cuando llegan a la iglesia con ustedes, ellos suben a su salón y allá tienen su tiempo de alabanza. Yo no he subido ninguna vez a mirar, pero yo preguntaría, ¿todos los que están ahí adoran a Dios? Hay iglesias donde los hijos acompañan a sus papás en el tiempo de alabanza y luego suben a recibir su clase. Y hay iglesias donde los hijos están desde que llegan hasta que salen. Y hay hijos que se duermen ahí abajo de los asientos. ¿Por qué ese niño se duerme? Porque no ha tenido instrucción. Porque papá no ha tomado tiempo de decirle, hijos, vamos a ir a adorar a Dios. Y vamos a cantarle juntos. O cuando tú estés allá en tu escuela infantil, alaba a Dios, adórale, dale gracias. Nos ha hecho mucho bien, nos ha bendecido, estamos con salud, tenemos lo necesario. Cuando vayas, alábale, adórale. Esa es la instrucción espiritual que debemos dar a nuestros hijos. Obviamente, pues con la esposa junto también, alabando al Señor juntos. Cuando el marido no toma su papel de instruir a los hijos y los toma la mujer, está modificando el diseño de Dios. Cuando el hombre no toma su lugar en esto que hemos dicho, los hijos van a empezar a ser independientes. Cuando tú quieras hacerlo, ellos no van a escuchar. Ellos ya recibieron consejo de otro lado. Ellos ya están contaminados y va a ser más difícil enderezarlos. Por eso tu papel, esposo, varón, hermano, es la de cuidar tu hogar, tu familia. Cuidarlo en el área espiritual, cuidarlo en el área emocional y cuidarlos en el área física. Buen trabajo tenemos, ¿verdad que sí? Sí. Gracias a Dios por los que ya tienen hijos casados. Ya bien o mal, ya están ahí, derechos o torcidos. Pero los que tienen chiquitos todavía, eso es tremendo trabajo que tienen. Para que no veamos una generación perdida de nuestros hijos que empezaron aquí y que cuando llegan a su adolescencia o juventud rechazan el Evangelio y mejor no vienen. Ahí habla de una carencia muy profunda en el área espiritual de los hijos. Oremos a Dios para que tengamos la sabiduría del Señor de cumplir con nuestro papel, esposos, varones, como líderes, que sepamos cómo conducirnos en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Necesitamos mucho la sabiduría de Dios. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Consultar a consejeros espirituales, maduros, pero principalmente la palabra de Dios. Ahí está el consejo que necesitamos.
Solamente tenemos que buscarlo y aplicarla a nuestra vida para que las cosas puedan caminar conforme al diseño de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos sabiduría? Yo necesito mucha sabiduría también. Pues vamos pidiéndoselo al Señor. Y si algo hemos hecho mal, pues corrijamos. Todavía es tiempo. Y busquemos el consejo de la palabra. Ahí está el asunto. No está en otro lado. Es la palabra de Dios la que nos da la instrucción. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque sigues enseñándonos, sigues mostrándonos, Señor, nuestra responsabilidad que tenemos delante de ti como esposos, como padres. Señor, orando, Padre, que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas revelando tu palabra, que nos sigas mostrando, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a tener hambre de esa palabra, de buscarte, Señor, de ir a ti, Señor, cuando necesitamos un consejo, de buscar en ese manual que nos dejaste, en ese instructivo, para que podamos encontrar de la manera más correcta para usar este aparato llamado familia, ese aparato llamado matrimonio, que necesita ser guiado por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día busquemos tu rostro en esa intimidad contigo, Señor, reforzando esa relación también entre la pareja, entre nosotros, con una buena comunicación, Señor, que podamos ver nuestras familias y nuestros hogares con paz, caminando con armonía, Señor, y en un mismo sentir. Gracias por tu presencia en esta noche con nosotros. Te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Atendamos la palabra del Señor entonces. ¿Dónde está por ahí?